Una de las cosas que más me flipa, ¿no? Es el tema de la respiración desde hace ya coño, pues bastante tiempo. Y yo creo que viene también a raíz de que creo que es una de las herramientas más gordas, más potentes y que menos se utilizan. Desde luego. ¿Cómo llegaste tú a investigar y al mundo de la respiración? Cuéntame. Pues mira, te cuento un poquito. Yo vengo del mundo de las artes marciales, entonces sí que es cierto que varios maestros, varias disciplinas que he practicado ahondaban bastante en tema de meditación, técnicas de respiración, ¿no? Para gestionar un poco de lo que estábamos haciendo. Entonces, bueno, yo durante mi vida y todo mi proceso he ido aprendiendo, también en el acercamiento al yoga y demás, pero fue hace unos, ya camino de 5 años, que conocí a Chris, un maestro, yo creo que es uno de los mejores breathworkers que existe ahora mismo a nivel planetario, porque ha hecho absolutamente todo, una persona muy inquieta. Entonces, bueno, fue una carambola a través de un entrenador que tenemos amigo en común, me pidió organizar cosas por aquí por Madrid, le conocí, hice una sesión potentísima con él que me voló la cabeza, porque un poco, como dicen, ¿no? Estamos acostumbrados a ver la respiración, pues bueno, desde temas como muy orientados hacia el entrenamiento, hacia la postura, cosas como muy mecánicas, muy cuadriculadas, pero esto fue una vivencia de la respiración a nivel un poco emocional, a nivel sentir, a nivel abrir desde dentro todo lo que tienes. Y entonces ya no solo en mí, sino en todas las personas que estábamos allí haciendo la respiración, vi cosas absolutamente bestiales, ¿no? Entonces eso me voló mucho la cabeza y me animó a ahondar en el proceso. De hecho, le pedí, él tiene una metodología propia, se llama Ethos Flow. Y entonces, bueno, empezamos unos cuantos coach, todos organizados a través de mí, a trabajar con él, de los cuales solo quedé yo al final, porque el proceso de formación era bastante potentillo y demás. Y habría ciertas ventanas que no todo el mundo quiere abrir y cosas así. Entonces, bueno, la verdad que trabajé mucho. Y ahí fue ya un poco cuando se disparó mi inquietud. Yo soy una persona muy inquieta toda mi vida, siempre busco encontrar los porqués. Yo soy puramente científico, dudo absolutamente todo lo que hay, busco por qué de repente eso que me están diciendo de una manera a mí no me funciona e intento encontrar el por qué. Entonces me hizo ahondar mucho y la verdad que coincidió también un poquito en el tiempo con que empecé a estudiar mucho neurología aplicada al rendimiento, al movimiento, ¿no? Sobre todo para readaptación de lesiones y demás. Y entonces había muchísimas partes en las que confluía, ¿no? Y veía, ostras, pues como decías antes, que es una herramienta súper potente, que a lo mejor una manera de respirar determinada, pum, me ponía un área cerebral a funcionar de manera eficiente y cambiaba totalmente mi movimiento y cambiaba todo de manera súper fácil, sencilla y casi inmediata, ¿no? Entonces, eso me voló la cabeza. Es que tiene cosas que a mí empecé, digo, como caí un poco en la respiración. Creo que la primera vez que escuché puede ser Brian McKenzie, seguramente. Sí, sí, sí. Am, Empecé a investigar, ¿no? Hablaba de estas cosas que dices tú, tiene sentido. O sea, hay cosas que dices tú, tiene sentido. Y de buenas a primeras dije, joder, pues es que no tiene, que no tiene más misterio respirar, que todos respiramos. Eso es así. Y precisamente todos respiramos, no le damos a lo mejor la importancia que tiene, ¿no? Es como, es la última cosa y si yo ya respiro. Pero claro, es que hay muchas maneras. Y de hecho yo empecé, y yo te puedo decir que a lo mejor lleva un año, 2 años y pico, a lo mejor ya, haciendo breathwork Ujú. mal. Ojo, ya entra la persona y enseña, pero haciéndolo mal. Porque una de las cosas, no sé si tú lo has escuchado, seguramente sí, es cuando creo que se malinterpreta mucho cuando se dice, sobre todo en inglés, belly breathing, ¿no? Ujú. Confunde, es muy confuso, porque un poco entiendes la historia de que tienes que respirar un poco más abajo, ¿no? De que no respires con el pecho y más, pero es que realmente hinchar la tripa como un globo no es sinónimo de activar diafragma o de dilatar, es mucho Correcto. más movimiento a nivel de parrilla costal. Y no fue hasta que conocí a Dana Santas, de Sí. Mobility Maker, Ujú. tiene un workshop, de hecho, en su web, eh,
Y hasta que no hice ese workshop, y básicamente su workshop son 2 horas enseñándote a poner, te ponen una postura para respirar, ya está. Que es más fácil activar pues movilizar la parrilla costal y enseñarte esa respiración diafragmática. No fue hasta que hice eso, 3 respiraciones profundas y literalmente se me ensanchó la parrilla costal, dice, hostias, o Ahora sea, sí. lo he estado haciendo mal todo este puto rato. Digo, esto del belly breathing y demás, digo, confunde mogollón. Digo, pero ¿cómo es posible que sigan utilizando gente que se supone que son profesionales de esto, sigan utilizando este tipo de nota o de cue para enseñar a la gente a respirar? Porque no tiene nada que ver. Claro. Puedes estar hinchando la tripa todo lo que quieras sin activar bien el diafragma, sin llenar los pulmones realmente. Y una vez que aprendes eso, fue como un plan de wow. Ahí Claro. sí que es verdad que todo el breathwork que había trabajado me había servido un poco, pues eso, a nivel de control un poco más de sensaciones, de estrés, para calmarme, para activarme. Sí, todo eso sí que había servido hasta ahora, pero realmente no tenía no lo había sido capaz de transportarlo al área del movimiento. Hasta que no conseguí esa parte más física de movilizar y de mover correctamente, que no lo aplica el movimiento, igual, y fue ya un antes y un después también a la hora de hacer sentadillas, de mover, de trabajar la movilización, los estiramientos incluso. Todo. Cuéntame más tú sobre eso, que eres el experto. Pues mira, cosas importantes lo que decías, ¿no? Yo también cuando acabé la formación con Chris de Ethos Flow, lo siguiente que hice fue estudiar con Brian McKenzie su Art of Breath y estuve trabajando mucho, ¿no? Que me gustaba mucho de la orientación hacia la parte más de rendimiento, la parte más deportiva, que al final es la que yo trabajaba de siempre. Ujú. Y bueno, pues hay muchas cosas que están muy bien estructuradas ahí. Y me gustó, pues supongo que lo habrás visto tú también, toda la parte que tiene un poco de las diferentes velocidades que llaman ellos las marchas, como las Pastillas, marchas sí. de un coche, ¿no? Que luego hablamos si quieres de ella. Hice el curso también, también hice el curso Es de Breath of Work. maravilloso y Ujú. eso es una cosa que me gusta mucho y lo aplico muchísimo. Además, tú que te dedicas al tema de carrera, toda la gente que entrena conmigo, que se dedica también a correr, Es es para vital. es parte de su menú. O sea, Es facilísimo, es es facilísimo. facilísimo, muy fácil de entender, muy fácil de aplicar Ujú. y demás. Y a raíz de lo que estabas diciendo, lo de la respiración abdominal, ¿no? Toda esa mala interpretación que hemos hecho siempre. Al final, yo creo que el problema es que siempre la formación que hemos recibido en cuanto a la respiración ha sido como muy básica, ¿no? Muy de pilates, muy de yoga, pero ciertas cosas así como muy básicas que siempre las habían explicado de una manera y en el queuing al final éramos muy sencillos y al final para facilitar la tarea, oye, mira, imagina que hinchas la tripa. Está claro que si tu diafragma se desciende por la contracción, la masa visceral se está comprimiendo y tiene que expandirse y esa tripa se expandirá, ¿no? Una de las cosas que trabajo yo mucho es básicamente en detalles muy sutiles. Y una cosa que estabas comentando es en encontrar las sensaciones. Muchas veces tiene que ser cuadriculado, tiene que ser así, no mueve esta costilla y en ese intento de mover la costilla estás generando muchas compensaciones. Intentas rotar, intentas meter ciertas compensaciones con el raquís, con las escápulas, con lo que sea, ¿no? Y nunca lo acabas haciendo bien. Entonces, las cosas que trabajo yo mucho son respiraciones desde cómo capto el aire, trabajo mucho la parte de mejorar la inspiración, mucho la parte de la expiración, también la salida, y luego las cosas que me gustan más a nivel físico es despertar el diafragma, lo llamo yo, ¿no? Respiraciones muy sencillitas que nos ayuden a sentir ese diafragma. En una de las charlas que tenías que estabais hablando sobre la activación del glúteo y los puentes de glúteos, que estuve viendo el otro día Así con una de tus Romera. charlas, eso es, que Ujú. hablaba, ¿no? Que le pones a la gente a hacer puentes de glúteos y ni Dios prácticamente te siente el ejercicio en el glúteo. Pues esto es exactamente igual. Tú te pones a trabajar con la gente en el diafragma y ni Dios trabaja el diafragma, ¿no? Es complicado. Entonces, hay respiraciones muy sencillitas, muchas técnicas, como por ejemplo puede ser la propia gástrica, ¿no? La respiración de yoga, de hacer movimientos de inspiraciones fuertes que generes un movimiento fuerte de contracción, pero hay cosas como muy sutiles. Entonces a mí me gusta dar siempre como dos, tres herramientas. Y yo siempre trabajo con un concepto, esto lo hablaba hace poco en una charla con Jesús Ochoa, es encontrar un poco siempre los extremos. Es la manera más abrupta de activar tu diafragma, la más sencilla y sutil, y luego otra intermedia, para que tú empieces trabajando una y otra y al final digas, hoy tengo mucha tensión, necesito hacerlo con mimo, hoy no, hoy puedo salir a lo bestia. Entonces encontrar dos, tres ejercicios, ¿no? De respiración para activar, porque desde ahí empiezas a construir todo. Como bien has dicho, si eso no funciona, todo lo que estás haciendo ya estás desencadenando compensación tras compensación.
Y eso es complicado. Entonces creo que hay que reducirlo a lo sencillo. Coge bien el aire, suelta bien el aire y entre medias el fuelle que lo moviliza, que se encargue de hacerlo bien, ¿no? ¿Cómo son esas estrategias? Alguien que, lo que dices, ¿no? Alguien con el que empiezas a trabajar nuevo, ¿cómo es la primera, cómo son esos primeros minutos? ¿Qué es lo que intentas hacer ver? ¿En qué posiciones trabajas para intentar activarlo, que lo sienta? Pues mira, eso es importante también, el tema posturas, ¿no? El tema posturas es muy variado y una de las cosas que me gusta trabajar a mí es no siempre en la misma postura. Está claro que en postura sentada, con el torso erguido, típica postura yoga, ¿no? De postura cómoda y demás, es la postura ideal, a lo mejor apoyado en una pared para que no tengan que hacer el esfuerzo erector todo el rato de la espalda y les canse, que busquen siempre una postura cómoda. Pero me gusta trabajar en tumbado, me gusta trabajar sentado, me gusta trabajar de pie, me gusta trabajar en cuadrupedia, porque al final está claro que nosotros tenemos que aprender el patrón de una manera muy, muy sencilla y cómoda, pero en el día a día nos necesitamos mover de muchas maneras. Entonces, no siempre trabajamos en la misma postura. De hecho, más o menos suelo dedicar yo tengo unas clases de entrenamiento en el que trabajamos mucho la respi, pues a lo mejor un día toca, venga, nos vamos a poner tumbados en la pared, piernas a 90, apoyados los pies y desde ahí trabajamos. Otros días de pie, otros días en cuadrupedia, ¿no? Entonces, ya te digo, una de las cosas que hago es respiraciones sutiles. Hay una, por ejemplo, que la llaman la respiración del colibrí, ¿no? Que es como el aleteo de un colibrí que es muy rápido y muy suave, que no se oye, ¿no? Se oye un zumbido. Pues intenta solo a nivel respiración nasal hacer las respiraciones más rápidas que puedas, pero más silenciosas, ¿no? Como un perrillo así cuando está olisqueando algo, ese tipo de ejercicio, ¿no? Que empiezas a dar sensaciones. Otra cosa que me gusta también a veces es el usar el sonido en el yoga, ¿no? El cantar el om y muchísimas herramientas que se usan, los mantras que se recitan, al final lo que hacen es generar una resonancia en cierta parte del cuerpo. Por ejemplo, el propio om, el sonido o, redunda mucho siempre en la parte más baja de la caja torácica. Entonces, a lo mejor hacer una exhalación prolongada haciendo o estás dando feedbacks, ¿no? Puedes unirlo a sensaciones más kinestésicas, tocar un poquito el diafragma, buscar un poquito jugar con él. Y luego respiraciones más fuertes, como puede ser la propia respiración del fuelle, ¿no? De yoga, la bástica, el trabajar exhalando fuerte, las diferentes técnicas que hay, tanto coger fuerte como soltar fuerte, que se pueden usar, ¿no? Respiración del fuelle, del fuego, pues trabajar con ellas un poquito para que la gente empiece a tener esa sensación. Y una vez que la tiene desde ahí, ya empiezo a trabajar más sobre hacia la construcción de la postura o cosas que quiera trabajar en concreto, ¿no? Ujú. Es Eso es importante más... eso que has dicho, perdona. Justo como cuando comentas lo del OM y demás, que hay estudios también que cuentan, ¿no? Que este tipo de vibración además activa un poco o promueve el sacar el NO2, el óxido nítrico, con lo cual se ayuda un poco, es un vasodilatador. Correctísimo. Mm. Eso es una cosa muy importante, lo que te decía antes, ¿no? En la mejora de la inspiración, esto yo siempre lo hago, ¿no? Pues también ejercicios típicos de yoga, ¿no? La respiración alterna, las dos fosas nasales, valorar si están alguna restringida, el movilizar, usar dispositivos como lo que tengo ahora mismo puesto, ¿no? Que es un poquito para abrir las fosas nasales y demás y poder respirar. Tengo la nariz rota y operada, entonces, bueno, me cuesta un poco, entonces, bueno, lo trabajo así. El humming, esa vibración, el sonido M, Mm. es maravilloso. Además, se ha visto que en frecuencias 128, 130 hercios, por ejemplo, si afinas además a esa frecuencia, la producción de óxido nítrico se dispara a lo bestia con toda la mejora que tiene, ¿no? Por ejemplo, en deportes como el tuyo, que eso es bestial. Es la diferencia entre aguantar bien, el mandar bien la sangre, el oxígeno donde quiere y demás. Y eso cambia mucho. Y entonces toda esa vibración es bestial. Y luego ya no solo la parte física, que eso creo que es una de las cosas también que busco yo en mi metodología de trabajo, es ver un poco más allá. Lo físico al final es lo que está mostrando el cuerpo de todo lo que está sintiendo y lo que está procesando, ¿no? Es la salida, lo que hace. Pero el OM, por ejemplo, y toda esa vibración, no solo el OM, sino los Ujú. diferentes sonidos, al final nos hacen también activar ciertas áreas del cerebro. Nosotros también nos sintonizamos con ondas cerebrales, podemos estar en ondas alfa, beta, delta, y en función de esa vibración, como hacemos, emulamos ciertos entornos que al cerebro le recuerdan a relájate, a mantén el foco que tienes que concentrar.
Entonces es brutal. Hay herramientas que son súper sencillas, como decías, nada más empezar, que al final, con una técnica pequeña, estás mejorando tu producción de óxido nítrico, estás mejorando tu activación de áreas del miedo y trabajar mucho más tranquilo. Es brutal, ¿no? Hay herramientas muy sencillas y muy fuertes, muy potentes. Vale, me gustaría llevar un poco más esta primera parte, digamos, a esa zona un poco más mental, de lo que Ujú, hablamos, ¿no? De activar, pues, o bien metodología un poco más de activar o de relajar o de ponernos en diferentes zonas mentales. Y podemos ir luego, al final, un poco más a la zona un poco más mecánica y con ese perfecto. tipo de respiraciones, pues, más de movimiento, lo que hablamos antes, ¿no? De las marchas de Art of Breath y todo este tipo Ujú. de cosas. A nivel mental, ¿qué podemos hacer con la respiración? ¿Cómo nos ayuda? Vale, pues esto es fácil. Mira, yo creo que en la propia manera en la que nosotros respiramos y las diferentes fases, si lo pensamos un poco con lógica y de la manera que te voy a explicar, ya verás que más o menos es bastante entendible, vamos a entender muchísimos conceptos. La inspiración es cuando yo tengo que captar esa energía para realizar la acción. Yo no puedo hacer ninguna acción si no inspiro. Necesito inspirarme, además la propia palabra lo dice, ¿no? Yo tengo que hacer alguna cosa y digo, venga, 3, 2, 1, cojo aire y me decido hacerla, ¿no? Entonces, eh, ¿yo qué necesito? Mejorar mi capacidad de enfrentar un problema, mi capacidad de actuar ante él, ¿no? Te das cuenta, por ejemplo, valoras a una persona cuando viene y ves que todo el rato está hablando dice mucho, suelta mucho, yo siempre lo digo, ¿no? La típica persona que habla mucho, suelta y coge poco aire, ¿no? Entonces, una persona que su manera de hacer es el dejarse ir, pero nunca se atreve a enfrentar el problema. La persona que siempre dice, ay, es que claro, porque es que me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto, son todo excusas. ¿Y dónde está su coger aire y decir, espera, venga, voy a por ello, ¿no? La pausa primera, la pausa que tenemos entre la inspiración y la expiración, eh, es ahí donde se acontece el intercambio gaseoso y donde ese oxígeno que he inhalado lo cambio por mi CO2 y elimino el CO2 luego en la exhalación, ¿no? Entonces yo eso lo atribuyo mucho también a la paciencia. Yo tengo que parar y dejar que mi cuerpo asimile lo que acabo de coger, ¿no? Entonces yo digo el tragar las cosas, el asumirlas. Por ejemplo, te das cuenta que gente que no tiene capacidad de asumir las cosas o que es súper impaciente, su respiración suele ser siempre muy rápida, no existe absolutamente ninguna pequeña ruptura entre la inspiración y la expiración, ¿no? No tiene esa paciencia. Eh, la expiración, que como digo yo también tiene que ver un poco como dejarse ir, el relajarse, ¿no? Cuando una persona llega a casa cansado, se tumba en el sofá y lo primero que hace es se deja ir, se relaja y exhala, ¿no? Entonces la exhalación es un poco la capacidad que tenemos nosotros de relajarnos, de dejarnos ir. Y luego la pausa final, la pausa que haríamos entre la exhalación y la inhalación, es un poco la que llamo yo el abandono. Cuando tú dejas de respirar y de repente paras y te quedas un rato ahí, eso es lo más cercano a cuando te mueres. Por eso expirar y expirar se dicen prácticamente igual, solo cambian una letra, ¿no? Y es un poco esa capacidad de decir, vale, pues ya está, que sea lo que sea, ¿no? Y esperar otra vez un nuevo ciclo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? A nivel neurológico, la inspiración lo que hace es que nos dispara nuestro sistema nervioso simpático. Entonces, yo necesito acción, necesito estar enfocado para mi tarea, para mi competición, para lo que sea. Yo tengo que priorizar esa inspiración. Cosas que se pueden hacer absolutamente sencillas es que la inspiración sea más larga que la expiración. Haciendo eso simplemente durante 2 minutos, coge el aire en dos, suéltalo en uno, o cógelo en tres y suéltalo en dos, simplemente con que sea más larga la inspiración, tú vas a notar que tu sistema empieza a encenderse. Y no hay que hacer mucho más que eso, ¿no? Al contrario, yo necesito relajar, necesito entrar un poquito a un sistema más vagal, después de trabajar, después de lo que sea, necesito descansar, voy a comer, necesito nutrirme y necesito estar en un momento tranquilo, pues empieza a priorizar tu exhalación, ¿no? Entonces, pues alárgala. Se suelen trabajar en ratios en este sentido para priorizar mucho la relajación. 1, 2, 1, 3, es decir, que sea el doble, el triple la exhalación que la inhalación, y así en ese sentido ya nos metemos mucho en un sistema vagal. Y luego después también podemos jugar con las apneas, ¿no? Las apneas, si necesito mejorar un poquito mi nivel de CO2, mi producción de CO2,
o lo contrario. Entonces, bueno, podemos jugar ahí un poquito con ellas. Entonces, ya digo que simplemente pensando en esas 4 fases y dedicándole un poco de cariño, yo ya puedo ver, y a mí me sirve un poco para valorar a la gente que viene y decir, ostras, esta persona nunca hace pausa aquí, necesita un poco de paciencia, te das cuenta que es una persona muy impaciente, pues venga, pues tu ejercicio va a ser que me hagas apneas inspiratorias y ya está, y te vas a quedar ahí, ¿no? Entonces, es muy fácil. Con esa manera creo que es bastante fácil. Sí, no, la verdad es que me ha hecho mucha gracia, me ha recordado a cuando has dicho la persona que no calla y demás, porque es tan sumamente cansado dar charlas en público, porque es que no paras, estás todo el rato hablando, no consigues tener esos buenos niveles de entre oxígeno y CO2 y es muy cansado. Y mucha gente que no se expone a eso no le entiende lo cansado que es realmente estar continuamente hablando, porque es eso, es que no, aunque seas consciente de ello, realmente por la dinámica de lo que estés haciendo en una charla y demás, muchas veces no puedes parar tanto como para volver a pausar eso, ¿no? Entonces, es muy cansado. Entonces, simplemente para personas que no entiendan qué les ha pasado cuando dan clase o se exponen o tienen que dar una charla, si te ha pasado alguna vez que notas como que una falta de energía bestial, como que estás al final como muy cansado, es por este tipo de cosas. Está claro, está claro. Y hay herramientas también muy interesantes, ¿no? Eh, por ejemplo, lo que estás diciendo, en esos momentos que estoy tan cansado, que necesito un punch energético. Hay, por ejemplo, dos herramientas que solemos hacer muy, muy potentes nosotros de manera natural. Una es el bostezo y otra es el suspiro, ¿no? El meter el aire o el meterlo a lo bestia. Ahí te está diciendo tu sistema, necesito oxigenarme, aquí esto no va bien. Entonces, son buenas herramientas que también se pueden usar de una manera sencilla, ¿no? Hacer un suspiro es inspira y cuando llegues prácticamente a la parte final, mete uno o dos reinspirados, ¿no? Para generar ese momento. Eso es muy bestial. Eso pum, enseguida cambia esos centros nerviosos y te mete en una zona o en otra, ¿no? Entonces son cosas muy, muy interesantes. Pero eso es, yo creo que con esa manera de ver, ¿no? Las diferentes fases se puede entender bastante un poquito dónde ir. Y sobre todo podemos ver dónde necesito mejorar el peso de mi balanza. Súper importante porque es eso, es que lo que no mucha gente no entiende es que mediante la respiración vas a controlar todo ese tipo de, esa balanza. Es en la que puedes poner la Entonces, actividad que haces, obviamente te va a decantar hacia un lado o hacia otro, pero está en tu mano, en tu nariz, realmente reequilibrarla hacia donde haga falta. Porque, pues lo que hablabas, estás cansado, puedes jugar un poco, necesitas jugar un poco con el activarte porque tienes trabajo, vas a entrenar, tal. Hiperventilación te va a ayudar. Algo que claro, sea, te va a venir arriba un poco. Al final de la sesión, importantísimo que según terminas, vuelvas otra vez a la calma lo antes posible. Que te eso es. tires 5 minutos en la colchoneta solamente a respirar y a bajar tu tono es vital porque ahí estás empezando tu recuperación. Eso es. Terminas tu entrenamiento, coges tus cosas, sales corriendo a la ducha, de la ducha corriendo al coche o directamente si vas y no has parado. Y realmente a lo mejor si vas así, dependiendo a qué hora hayas entrenado, es que a lo mejor no te has puesto en modo recuperación hasta 3 4 5 8 horas más tarde. Si por ejemplo has entrenado primera hora antes de ir al curro, has ido corriendo porque llegas tarde, porque tienes que trabajar. Ujú. Y en el trabajo estás estresado y no tienes tiempo de pensar en estas cosas. No, hasta que no llegas a casa luego por la noche, no calmas. No, no, eso está claro. Y además, que ya no es solo eso, es que para asentar toda la tarea, el aprendizaje de lo que haya hecho, y ya no me refiero solo a la actividad física que hacemos nosotros, ¿no? Estoy Mm. haciendo mi trabajo y luego tengo que decir, hostia, qué bien lo he hecho, ¿no? Y asentar esos procesos mentales, si yo no hago esa recuperación y yo no estoy en ese sistema nervioso parasimpático, estoy más tranquilo, yo no voy a generar esos neurotransmisores como dopamina que ayudan a que yo fije ese aprendizaje de lo que acabo de hacer y lo meta en mi memoria para después utilizarlo, ¿no? Para estudiar, para trabajar, para las tareas. Estoy haciendo destrezas y habilidades con mis atletas, necesito que las asienten en su cabeza, ¿no? Lo que dices tú, si sales corriendo y sales ya en modo huida, pues es muy raro que eso se quede ahí, ¿no? Entonces, eso es una manera muy guay. Yo creo que lo habla también muy bien Brian McKenzie en este sentido, que yo siempre uso esa referencia, es que nosotros podemos usar esa respiración como acelerador o freno, pero que también es nuestro odómetro y nos dice a qué velocidad vamos, ¿no? Entonces, eso está muy bien. Y lo bueno, que es lo que estamos diciendo desde el principio, es que es a tiempo real. Tú te das cuenta en un solo segundo que si eso está mal, lo cambias durante 3 minutos
y ya el sistema ha cambiado totalmente, es automático. Entonces, ese cambio tan rápido que puedes hacer de carril, de sentido de las vías del tren, es lo maravilloso que tiene la respiración, ¿no? Sí, es tiempo real. No es algo que digas, bueno, mañana me voy a sentir mejor. No, no. Es a tiempo real. Yo muchas veces, además era algo que jugaba muchísimo y he trabajado mucho tiempo con altos directivos y demás empresas en atacados perdidos. Les ves cuando están estresados, cuando están en momentos de tal, les ves. Lo que hacíamos siempre, no fallaba, era, empezamos con algo de respiración. Para centrarnos, estiramos mucho, trabajamos muy lento, tardamos mucho tiempo, digamos, en ponernos en forma. Casi media hora prácticamente en calentar y entre ello mucha respiración. Una vez que calentábamos y tal, lo que hacíamos era algo muy intenso, pero muy breve. 5, 10 minutos como máximo, para darnos ese pico de energía otra vez, de levantarnos y otra vez, y luego el final, los otros últimos 20 minutos, otra vez vuelta a la calma, en respiración, igual, otra vez movimiento, pero muy lento, todo, pero bajar otra vez el tono. Y al final salían nuevos. Decían, es que no me lo puedo creer. Es que venía en, pues eso, en mis movidas, del curro, de que estamos en esta semana con no sé cuántos, cansado porque no dormí en tal. Dice, y es que me voy de aquí como si me hubiera metido 4 cafés. Sí, sí. Lo único que habíamos hecho realmente ha sido, pues eso, jugar un poco con la actividad, con la activación. Al principio, pues quieres levantarle un poco porque le ves que está cansado y está fatigado, y vamos a levantarle un poco. Y luego al final eso, vamos a volver a bajar el tono, pero bien, ya. Otra vez Claro, ya eso es. calmados. Y es muy, 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 muy bestia. Como luego te decían, y dices, joder, es que si no fuera por estas cosas, pues eso, luego llegas al curro y el primer email que te mandan o la primera cosa que te dicen, saltas como una bomba. Sí, sí, tal cual. En vez de Sí, ser una persona que medita, que lee el email 2 veces y lo contesta relativamente asumiendo o viendo tal, te conviertes en una persona completamente reactiva. Y esto es en el email, pues llegando a casa con tu pareja y porque no has limpiado los platos y saltas como, pues eso, como una bomba, porque estás en ese estado. Y es lo claro, que mucha gente no comprende, que esos niveles de CO2 altos o una baja tolerancia al CO2 eso es, correcto, eso es importante. te pone en ese estado. En cuanto tu cuerpo detecta eso, se pone en modo de pelea, huye y te conviertes en una persona que responde, no Eso simplemente que contraatagas contra cualquier cosa que pase, porque estás en ese modo, ¿no? es. La verdad que ahí hay una cosa muy importante que me gusta ahondar también, como dices, ¿no? En ese efecto lucha-huida que estamos en un túnel, ves muy poco, ¿no? Tienes muy poca capacidad de distinguir, el cerebro se pone en modo tarea y como esa tarea te salga atragantada, como dices tú, sales por cualquier lado, ¿no? Mm. Pero has dicho una cosa muy guay de cuando hacías ese tipo de sesiones, es que te decían que reconectaban un poco con ellos mismos, ¿no? De alguna manera, el hacer este tipo de cosas era, ostra, ahora estoy ahí. Yo creo que eso, para mí, es lo más importante de la respiración. Es el que vuelvas a conectar, perdón, a sentirte un poco a ti mismo. Porque vamos tan en automático y sobre todo cuando vamos en ese modo foco, tú te estás olvidando de todo lo que te está pasando a ti. Entonces, en todo eso es donde sale la enfermedad, en todo eso es donde salen todos los problemas. Si tú paras durante un ratito y dices, espérate, ¿cómo estoy? Lo sientes, vuelvo a lo mismo que hemos dicho antes, es tiempo real. Yo cojo, hago así y digo, hostia, espérate, estoy muy acelerado. Venga, voy a respirar un poquito así. Antes de decir eso, tengo que parar. Antes de hacer no sé qué, tengo que pensarlo. ¿No? El que hagas esas cosas. Cuando nosotros usamos cierto tipo de ritmos y de patrones respiratorios, lo que se hace muchas veces, sobre todo en las respiraciones lentas, respiraciones más o menos en torno a los 5 o 6 ciclos por minuto, más o menos, que se pueden hacer de varias maneras, ahora hablamos si quieres, lo que se produce es una mejor conexión entre los centros neurológicos y los centros orgánicos que tenemos. Entonces, si yo quiero entrar en un sistema más vagal, ¿no? Que esos órganos conectan a través del nervio vago, el 80% de las fibras del nervio vago son aferentes, están mandando información para arriba, no al revés, que muchas veces pensamos que solo es el que manda la orden de relajar. No, están mandando información. Y el cerebro dice, hostia, espérate, que me está diciendo mi hígado que está mal, me está diciendo mi riñón que está raro. O los riñones no, pero otros, ¿no? Están hablando esos órganos. Nosotros en ritmos rápidos, en lucha-huida, en ese estrés, no tenemos esas sensaciones. Y el cerebro tiene que hacer él un poco lo que interprete.
Por eso pasa, nosotros que pensemos una emoción nos hace comportarnos exactamente igual que si la estuviésemos viviendo. Si yo pienso en algo que me dé miedo, no tengo que tener un león que me coma. Pero si yo pienso en un león que viene y me persigue y lo piensas un rato, tu respiración se empieza a alterar, porque solo ponerte en esa situación ya tu cerebro empieza a encender alertas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces llevamos esa alerta disparada, no sabemos por qué, porque es un cúmulo, como estás diciendo, de cosas, ¿no? Me ha pasado esto, no sé qué, y luego llego a casa y la pago con quien no tengo que pagarla. Estas cosas son así. Si paras, reconectas, te metes en ciclos lentos, empiezas a sentirte. Y de esa manera también vuelvo a lo mismo, enfermedades. Si tu estómago está diciendo, oye, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal, no le haces caso nunca, pues dirá, vale, pues adiós. Entonces me autodestruyo, da el botón y adiós. Y enfermedad al canto, la que sea, ¿no? Y esto es importantísimo. Yo creo que lo más poderoso que tiene la respiración es eso, es volver a conectar contigo mismo. Y volver a conectar contigo mismo es todo. Lo podemos usar hacia la parte más física o hacia una parte más espiritual, más de como quieras llevarlo. También es maravilloso, ¿no? Pero eso yo creo que es un punto clave, la reconexión. Es tiempo, antes estás obligado un poco a escucharte, ¿no? Entrecomillado. Antes de televisores, sobre todo antes de los televisores. O sea, Sí, teníamos mucho tiempo libre y eso es, muchos momentos de aburrimiento. Tenías que escucharte a ti mismo por narices. Hoy claro, en día es facilísimo apagar esa vocecita. Muy claro. fácil. Todo el mundo tenemos un teléfono en el bolsillo. No es solo culpa de los No, no, teléfonos, ¿no? Pero no, es un poco todo. está claro. Pero que es muy fácil. Antes de esos tiempos muertos, una cola en una fila esperando para comprar las entradas o cualquier cosa, estabas ahí. Y si estabas solo, porque tal, estabas ahí. Y no había más leches. Tenías que esperar. Sí, Tenías que sí, esperar. Ahora enseguida, ya ni siquiera eso, ¿no? Aunque fueran esos pequeños momentos, yo creo que eran vitales para lo que dices tú, esa reconexión contigo mismo, de saber dónde estás y cómo estás. Ujú. Hoy se están perdiendo. Entonces tenemos que forzar un poco, entre comillas, tenemos sí, realmente es eso, tenemos que forzarlo, que pararlo de manera que esté programada, Eso es. hacer esa recalibración. Eso es. Y yo creo Entonces, que además una cosa que se puede hacer a esto que estás diciendo es que tiene que ver con lo que estábamos hablando antes de la paciencia. Ahora sí, lo que queremos es la inmediatez. Yo doy al botón y lo tengo ya. Entonces, antes no, antes nos teníamos que currar las cosas para encontrar algo, incluso, ¿no? Teníamos que trabajarlo. Entonces, sí. la mentalidad ya era distinta. Pero es esto, es la capacidad de decir, espérate, ¿por qué no X veces al día paro un ratito a hacerlo? Es que no necesitas irte al Himalaya a una sala con incienso a oscuras y a cantar Om, que es maravilloso, pero no es necesario eso. Hazlo unas poquitas veces al día. Nosotros respiramos 20.000, 30.000 respiraciones a los ritmos que respira la gente normalmente, 30.000 repeticiones al día. Y si cada 2 horas, una cosa que hago yo muchas veces con la gente y que hicieron conmigo cuando me formaron era, vale, cada 2 horas te pones una alarma. Y cuando suena la alarma, estés haciendo lo que estés haciendo, para un momento a ver cómo estás respirando y cambia la manera en la que estés respirando a una manera X, para que la practiques, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, te das cuenta que si durante el día haces ciertas respiraciones, pues durante el día estás recibiendo cierta información. Y es una información muy cambiante, lo que estábamos hablando antes del efecto del odómetro. Claro, por la mañana yo me levanto, tengo mi cortisol disparado, mi cuerpo me está pidiendo mambo, me está pidiendo acción y no me voy a sentir igual que cuando llego reventado al final del día, después de entrenar, de las palizas, de lo que sea, todo destrozado, ¿no? Pero eso me sirve para ir recalibrando mi sistema. Y si yo todos los días dedico un poquito de atención, pues seré mucho más eficiente. Yo pongo el ejemplo también de un avión. Un avión yo no puedo hacer una revisión cada X mil kilómetros como le hacemos al coche. Van 800 personas volando a tropecientos mil kilómetros por hora en el aire y es una máquina muy precisa. Pues cada vez que sales a volar, tú chequeas los alerones, miran no sé qué, te miran la rueda, te miran todo. Eso no lo hacemos nosotros. Yo llamo también el efecto cepillado de dientes. Te lavas los dientes 2, 3 veces al día, pero no te paras ni siquiera a ver cómo te encuentras un miserable minuto, ¿no? No. Entonces, hay una buena manera que les digo yo, ¿no? En la acostúmbrate a hacer una por la mañana al levantarte, una al acostarte y alguna que otra vez durante el día. Es una manera de que tu cerebro vaya recibiendo fotos de cómo estás. Y en función de esas fotos él puede decidir muchísimo mejor. Vale, entonces suponemos, quien esté escuchando esto se nota que está ahí atacado, se nota respiración relativamente activa. Por cierto, hablando de que es una respiración relativamente activa, ¿cuántos ciclos
consideras que son muchos por minutos? Tantas respiraciones, tanto inhalaciones como exhalaciones en un minuto. Mira, para que te hagas una idea, la eupnea, la respiración normal que acontece, más o menos es como de 1,5 segundos a 2 la inspiración, 2,5 segundos, 3 la expiración, es decir, estaríamos en unos 5 segundos, ¿vale? Cada ciclo. Entonces, 12, por poner la cantidad más o menos al minuto, sería como la parte normal. Todo lo que respiremos hacia arriba es un poquito más acelerado, pero más o menos en umbrales de hasta 15, incluso hasta 18, se puede considerar que más o menos es normal, porque a veces vuelvo a lo mismo, ¿no? Depende de los momentos del día, mi cuerpo va un poquito más rápido. Todo lo que esté por encima de 20 ciclos por minuto, está respirando muy rápido, ¿no? Entonces, respiraciones que te das cuenta que son muy cortas, muy rápidas, muy altas, ¿no? Muy de musculatura accesoria a mi cuello y todo. Además, típico momento, ¿no? Estoy ahí como en el bocal, en el cuello, no sé qué, párate y mira cómo está respirando. Seguro que está respirando rapidísimo. Pam, 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 pam. Entonces, como te decía antes, ¿no? Esa capacidad de a tiempo real. Vale, haz una cosa. Siente, coge un reloj, le das al crono y cuentas cuántas respiraciones haces en el minuto. Y dices, he hecho 25. Vale, pues respira a la mitad de velocidad que estabas respirando. Es decir, voy a respirar a 12 minutos. Vale, pues voy a coger en 2, soltar en 3, o coger en 3 y soltar en 3. En el momento que haces eso durante 2 minutos, tu estado energético se ha cambiado. Y ya has bajado ese ritmo, y si tú has respirado a la mitad de velocidad, tu ritmo neurológico y mental es la mitad. Y si respiras 3 veces menos, es una tercera parte. Entonces, eso es importantísimo, es una manera muy rápida. Pero todo lo que sea por encima de, yo diría eso, 18, 20, ya es que estamos muy atacados. Y una persona que contenga muy controlado este tema de la respiración y demás, ¿cuántas respiraciones puede hacer por minuto? ¿5 o 6? Claro, más o menos es lo que te digo, las 5 o 6 que te comentaba antes en el minuto, al final tú piensas que en esas 4 fases que te comentaba antes, ¿no? La inspiración, la expiración y las pausas intermedias entre una y otra, al final yo puedo jugar ahí a modular, ¿vale? La respiración coherente, también una respiración importantísima, hay varios libros maravillosos al respecto, lo usaba muchísimo en psiquiatría, en estrés postraumático, en casos así bastante graves. Es como 5 inspiro, 5 expiro, ya eso haces 10 segundos, te estás metiendo en 6 el minuto. Incluso si las personas son muy altas, también te dicen 6, incluso 7 a lo mejor coger y soltar. Nos estamos yendo a eso, a una franja de unas 5 o 6 respiraciones en minuto. Pero ¿qué pasa? Que no todo el mundo está preparado a lo mejor para hacer un ciclo respiratorio de 10 segundos, sobre todo si me vienes en un patrón de hiperventilación, de respiración muy compleja, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes usar esas 4 fases con partes más pequeñitas. Y si en las 4 fases lo que hago es meto 2 segundos, 2 inspiro, 2 aguanto, 2 suelto, 2 aguanto. Eso es mucho más fácil de gestionar y ya no estamos yendo a 8. Entonces, bueno, ya es una manera de que reduzcamos significativamente nuestro patrón, ¿no? Entonces, ahí podemos jugar. Y como te comentaba antes, entre mi inspiración y mi pausa inspiratoria, que son claramente activadoras, o mi expiración y mi pausa de la expiración, que son más relajantes, decir, vale, espera, que necesito alargar mi respiración para que tenga menos ciclos por minuto, pero necesito mantenerme activo, pues alarga la parte inspiratoria o no, o alarga la parte expiratoria, ¿no? Entonces podemos jugar un poquito ahí con esas densidades para ver si quiero mantenerme, si quiero subir, si quiero bajar, pero es una manera muy fácil. El conteo. Hay 200.000 millones de aplicaciones ya de la respiración, es muy sencillo, ¿no? O un mismo crono. Pero una de las cosas que tiene que ver un poco con lo que te acabo de comentar antes, que es el reconectar contigo mismo, y una de las cosas que le digo a la gente es que en vez de llevarme una cuenta mental, que me cuente sus latidos. Si no eres capaz de sentirlos, porque a lo mejor estás ahora mismo en un sistema muy alterado y demás, está con las manos en tu corazón, búscate las pulsaciones en el cuello, búscate las pulsaciones en la muñeca y decir, vale, las tengo, pues 3 pulsos cojo, 3 pulsos suelto y vas jugando a ir reduciendo poquito a poco tus ciclos por minuto, es decir, hacer ciclos cada vez más largos, ¿no? De cada una de las fases. Hostia, qué bueno, eso no lo he probado nunca. Ya tengo deberes para hoy. Eso está muy bien. Lo del tema corazón, además, ahí Van a vas ir a ver. bajando, si lo haces tal, van a ir bajando las pulsaciones, con lo cual estás alargando los ciclos. Claro, a mí me gusta muchas veces ponerme el pulso oxímetro, que tengo ahí mi control de mi oxígeno, de mi frecuencia cardíaca tal, y lo voy mirando y vas cambiando los ritmos y ves unos cambios brutales, ¿no? Y los ves, como decimos, a tiempo real. Entonces está muy guay. Y además así,
se aprecia muchísimo cuando empiezas a meterte en contar el corazón, como se sincroniza muchísimo, ¿no? Las áreas rítmicas cardiovasculares con las cerebrales, empiezas a notar el latido cada vez más fuerte, pum, pum, más intenso, más vívido. Y en ese latido intenso y vívido te das cuenta que cuando inspiras, si estás haciendo ciclos largos, empieza pa, y como cuando empieza a bajar, pa. Eso que decía, ¿no? Que la inspiración Ujú. acelera y la expiración relaja. Entonces es una manera muy, muy buena porque así te das cuenta y dices, ostras, pues entonces lo que necesito es tirar hacia una parte más relajante y te da sensaciones, eso es lo importante. Mola porque todavía miras incluso aún más adentro de ti. Cuando estás, Eso, o sea, todavía centras incluso mucho más la visión que eso si es. estás esperando al tono del teléfono que venga de fuera. Además, de ahí tenés estímulos que son, los dos vienen 100% de tu interior, ¿no? La respiración como el latido del corazón, con lo cual incluso amplificas más esa conexión con uno mismo de la que hablábamos antes. O sea, Eso me es. parece, ya te digo, me parece un truco cojonudo que estoy deseando poner a probar. Hoy mismo me voy a tumbar a Pues probarlo. eso es genial. Y luego ya, pues el decir, oye, mira, el encontrar, decir, oye, pues yo para mi respiración más tranquila me encuentro a gusto haciendo, yo qué sé, cojo en 4, aguanto en 4 y suelto en 4. Es donde yo me encuentro más a gusto. Me meto ahí Hmm. 12 segundos por ciclo, perfecto. 5 respiraciones al minuto. Pues búscate a lo mejor una música rítmica que siga esos beats por minuto, ¿no? Que tienes que hacer y decir, vale, pues voy a buscarme algo. Y al final muchas veces el uso de esa música es ponerla a ambiente muy suave. Hmm. Tienes algo del fondo que te está marcando un ritmo. Nosotros nos sincronizamos siempre con los ritmos. Esa es la magia de nuestro cerebelo también. Todo, quiere coordinarse y cuando encuentra un ritmo, se pone ahí, ¿no? Yo se lo digo a la gente. Y que las clases de fitness sean tan populares. Todas estas clases que sincronizan, que meten música con Claro, ejercicios son tan sumamente populares y te hacen sentir tan bien. claro. Entonces, esto es así. Yo digo siempre a la gente la coña de cuando dos cantantes muy buenos cantan juntos y de repente empiezan a cantar muy mal porque uno se va y en el momento que se va el otro se quiere acoplar al malo. El malo no se acopla al bueno, siempre suele ser al revés, ¿no? Cuando algo te saca del ritmo, te vas. Entonces, el tipo de este tipo de cosas, de usar más tus sensaciones internas, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Por qué necesito siempre un dispositivo? Que está muy bien, que me diga coge, suelta, o que yo lo vea en una pantallita, Pues da es igual. súper útil para empezar. Para empezar, para que cojas un poquito el ritmo y empieces a contar, pero llévatelo hacia adentro, porque eso va a cambiar la práctica y la va a enriquecer de una manera sustancial. Sustancial. Mira, compartir una anécdota, cómo entrenaba yo al principio hace años, cuando empecé con el box breathing, que para quien no Sí. sepa lo que es las inhalaciones, exhalaciones y las pausas son todas en el mismo orden. Digamos, si respiras por 2 segundos, aguantas 2 segundos, sueltas 2 segundos, vuelves a pausar 2 segundos y haces en forma de caja, ¿no? Ese box breathing. Cuando mi hija era pequeña y tenía que dormirla por la noche, dormía fatal, era horrible. Entonces, claro, cuando esto son las 3 de la mañana, estás nervioso, quieres dormir, te pone nervioso, tu respiración no va acorde, ¿no? Si tú estás nervioso, le estás transfiriendo, pues ahora al menos es mi sensación, o mi impresión o mi creencia de que lo estás transmitiendo eso a tu bebé de 3 meses, Por ¿no? supuesto. Entonces me obligaron a hacer respiración post-breathing. Eh, Al principio hice otro tipo de respiración, pero luego empecé a hacer box breathing porque vi que era una manera también buena o fácil de entrenar. Entonces empecé a hacer box breathing, hacía lo que fuera, empezaba 2 segundos y cada 5 ciclos aumentaba un segundo más. Empezaba 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, y así llegaba, ¿no? Sí, sí, sí. Y llegó el punto en que, pues haciendo box breathing, pues eso, 8 9 segundos por cadencia. Porque hacía eso todas las noches, tenía varias oportunidades para entrenar esto. Claro. Pero sí, pero resulta que a lo mejor eso pegaba un ciclo y medio por minuto. O sea, conseguía bajar Sí, muchísimo, bestial, bestial. muchísimo el ese, ¿no? Y era una manera muy, muy guay de entrenar. Cuando empecé a hacerlo, que podía aguantar 4 segundos, ya empezaba a ser Estaba complicado. Sí, ya empiezas a notar, ya no estás cómodo. Es como lo aguanto, pero no es cómodo. Ya estás forzando, ya está a mitad de a lo mejor la segunda pausa y ya estás así como queriendo respirar. Pero eso, empiezas a aguantarlo ahí un poco y empiezas a aumentar, 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 pasa el tiempo y pues eso, mejoras vamos, la tolerancia al CO2, el control, el ritmo, es bestial. En mi caso era eso, era muy fácil
porque tenía que hacerlo, sí o sí, tenía que estar con el bebé encima y, Claro. ¿no? Y era una manera muy, muy fácil de decir, bueno, ya que tengo que estar aquí, por lo menos voy a entrenar esta parte, ¿no? Pero bueno, eso, o sea, que si cualquiera se ve en algún momento así que tenga que estar forzada tal, es un momento ideal para... Es maravilloso. Lo que dices tú con el bebé encima, además, que lo que tú le estás transmitiendo, la onda respiratoria, la estás transmitiendo también. Eso es maravilloso porque sincronizas, ¿no? Y además, como bien has dicho, los bebés tan pequeñitos usan otra serie de energías, ¿no? No son cognitivos, ¿no? Y ellos van a sentir tu energía, tus ritmos muchísimo mejor, ¿no? Y aquí hay varias cosas de lo que has comentado que me parecen interesantes. A mí con el tema del insomnio me pasó igual con mi pareja. Ella sufría un insomnio salvaje, 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 y cuando la conocí le dije, mira, ¿por qué no empiezas a respirar de estas maneras? Vamos a meternos en esto. Y le puse un pequeño protocolillo para que fuera haciendo todos los días. No recuerdo, ya que usaba a veces pastillas para dormir porque no podía, pues estaba reventada. Fue empezar a hacer eso y ya las pastillas adiós, se dormía a la primera y es como muy cómodo, ¿no? Entonces son herramientas muy, muy majas. Lo que decías antes también de lo que hemos hablado de conectar con las partes más sensitivas, una cosa que me gusta mucho también es cuando tengo que llevar conteos, igual que decías lo de la caja, por ejemplo, simplemente en inspirar, expirar, imagínate usar tus propios dedos, ¿no? Y decir, inspiro, expiro, Oh, qué inspiro, bueno, y estás tocándote, ¿no? Y al final vuelves a lo mismo, estás mandando más inputs, ¿no? Y qué entonces bueno. mandas ritmos. Entonces, dibujar cosas, dibujar los cuadrados, usar al final el uso de los mudras en el yoga, ¿no? Cuando se usa todo el uso de los dedos, de las posturas de las manos, al final son conteos con tus propios dedos. Al final estás haciendo también presiones en diferentes áreas y estás metiéndote en ritmicidad, todo lo que sean estas cosas coordinativas, es cerebelo, te metes por otras vías, pasas por otros sitios, entonces también es muy interesante usar siempre sensaciones más kinestésicas, ¿no? Para hacerlo, que no sean tan mecánicas como hablamos del reloj. Y luego lo que has dicho muy bien de ese trabajo, ¿no? Cuando empezabas a hacer pirámides ascendentes cada vez más complejas y demás, es el tema del uso de los umbrales. Umbrales en el sentido que nosotros la salud siempre la entendemos con un límite máximo y un límite mínimo. Yo siempre hablo, ¿no? El azúcar, si te pasas de tanto de azúcar es que tienes una hiperglucemia y estás jodido, pero lo mismo para abajo que es una hipoglucemia, ¿no? Entonces siempre tenemos un nivel bajo que no debemos rebasar, uno alto que tenemos cierta capacidad de sobrepasarlo y ya empezamos a estar chungos, si lo sobrepasamos mucho estamos enfermitos y lo sobrepasamos demasiado, pues morimos también, ¿no? Entonces, nosotros también somos capaces de trabajar esos umbrales. Lo que estabas hablando, esos niveles de tolerancia al CO2, esos niveles de tolerancia a la hipoxia. Yo creo que lo hemos vivido perfectamente con las mascarillas. Cuando nos han hecho vivir en un ambiente hipóxico, estábamos todos de mala hostia, nos comíamos los unos a los otros, pero estaba nuestro cerebro que reventaba. Entonces, este tipo de cosas son entrenables. Y creo que la mejor manera siempre es ser tranquilo, y no tener prisa, ¿no? Y decir, vale, voy a buscar dónde está mi umbral. Vale, llego a ese 4-4-4 y ya me cuesta. Vale, a lo mejor 1 o 2 ciclos los hago muy bien, pero mantenerme 6-7-10 minutos haciendo eso mismo ya no voy a estar tan cómodo. Entonces, retrocede un paso, pero quédate siempre a esas puertas. Yo siempre les digo en clase, venga, vamos a irnos a este ritmo. Empiezo a decir, digo, vale, pues a partir de ahora vais subiendo de uno en uno, como estaba diciendo antes. En el momento que te veas mal, retrocede al anterior. Sigue un rato hasta que te vuelvas a encontrar como otra vez y vuelve otra vez a probar subir. Entonces, jugar siempre a poquitos. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? La gente cuando empiezas a enseñarle estas cosas se vuelve loca, ¿no? Como me pasó a mí. Como te he dicho que yo soy un artista marcial, yo soy el Bruce Lee. Yo me pongo a hacer 18.000 millones de repeticiones y digo, hostia, 20, 20, 20, para allá que voy, claro, hasta que me desmayo. Entonces, no puedes entrar en cierto tipo de técnicas, no puedes ir a saco, ¿no? A lo bestia, porque sí que es cierto que no vas a mejorar la tolerancia, así que vas a testear dónde revientas. Entonces, como todo, yo puedo hacer un hit a morir o me puedo poner a hacer una serie de subidas ahí en la colina para arriba corriendo hasta que vomite, porque el lactato me sale hasta por las cejas. Vale, perfecto, pero ¿para qué lo hago? ¿Cuántas veces lo hago al año en mi programación para que me funcione y me sirva para algo positivo, ¿no? Generar una adaptación. Entonces yo creo que hay que jugar siempre desde lo sencillito y para eso necesitas afinar. Para eso necesitas reconectar, como estamos diciendo todo el rato. Necesitas decir, hostia, aquí, este umbral ya no me gusta, me voy uno para atrás. Me quedo aquí, lo practico durante un tiempo y practico a las 2 semanas. Ya verás como en la semana 3 ya puedes subir uno más. Y eso tú lo has visto porque lo has Sí, practicado. totalmente. No tardas mucho, ¿eh? No tardas tanto. Es bastante... No, no, vas bastante rápido, sobre todo para gente que no ha hecho nada de respiración
Y además yo creo que la adaptación es muy, 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 muy rápida. Eso es así. Así que yo creo que eso son cosas muy, muy sencillitas que se pueden hacer y es ir jugando. Decir, vale, me voy a meter en ciertos ritmos y probar. Oye, a ver cómo estoy respirando ahora. Cojo en 2, suelto en 2. Vale, pues voy a probar a soltar en 6. Ostras, no llego, me cuesta. ¿Vale? Me falta el aire. Eso es el intentar sincronizar. También, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros estamos viviendo siempre o en respiraciones muy rápidas, pero suelen ser siempre como muy intensas. Lo que decías antes, ¿no? Toda esa musculatura accesoria reventada de estar siempre en sobreuso. Y eso yo creo que es importante. El aprender a respirar mucho más superficial. Yo les digo en clase, vamos a respirar como los ninjas, no me pueden escuchar, ¿no? Tiene que ser muy silencioso. El que casi, casi si pones una pluma debajo de tu nariz, vibre lo justo y no se mueva mucho, ¿no? Porque la gente siempre cuando dices, vamos a hacer un ciclo de 5 segundos soltando, sueltan tan fuerte que en el segundo 1,5 ya se han quedado Ya no sin tienen aire. más. Claro. Entonces decir, no, aprende a sincronizar tu movimiento respiratorio con esa respiración que quieres hacer y durar exactamente eso, ni un segundo más ni un segundo menos. Es un arte eso. Al final, estos son disciplinas como el Qigong, muchas cosas que se hacen, o en yoga también, ¿no? En Qigong los movimientos de uso mis brazos, estoy inspirando hasta que llego al punto máximo y cuando llego en el punto máximo empiezo a soltar, el sincronizar. Eso es una herramienta muy potente también. En mis clases les digo, no quiero que corras e intentes acoplar la respiración a ese ritmo rápido que quieres hacer. ¿Por qué no ejecutas al ritmo que estás respirando? Y no siempre vas a respirar igual. Escúchate, ahora estás más cansado que estás respirando a ese ritmo. ¿Por qué no usas esa respiración como tu metrónomo? E intenta compasar simplemente lo que quieras hacer de ejecución técnica a ese metrónomo que estás haciendo respiratorio. Estoy cansado, pero trabaja ese ritmo, ¿no? Y eso es bestial, porque volvemos a hablar lo de Esa conectar. sincronía. Eso es importantísimo. Mira, es un buen momento para meter las marchas de las que hablamos antes de Brian McKenzie. Cuéntanos un poco las marchas, en qué consiste, en qué funciona y cómo podemos aplicarlo. Sobre todo, creo que para deportes como cualquier deporte básicamente de resistencia, es fundamental conocer esto y además muy, 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 muy útil. Claro. A ver, una manera fácil de entenderlo, ¿no? Pues ellos lo usan, pues es como las marchas del coche. Te lo digo de la manera que lo explico siempre. Tú Sí, cuando es vas lo en más fácil coche, posible. voy en autovía y de repente tengo que subir un puerto. Voy cargado con las maletas, con el aire acondicionado y el puerto es así. Entonces, yo en esa misma velocidad que estaba yendo no puedo seguir conduciendo porque voy a perder fuerza del coche, porque el coche se me va a calar. Yo tengo que arrancar y tengo que movilizar todos los kilos del coche y tengo que meter una marcha correspondiente. Entonces, todo esfuerzo que tiene que hacer el vehículo tiene que ir sincronizado con una velocidad determinada para que el gasto energético y la producción de potencia que tenga el vehículo sea la óptima. Pues esto es igual con nosotros, ¿no? Entonces lo desarrollan un poquito en el uso de la respiración nasal hacia la respiración bucal, mucho más intensa, ¿no? Entonces ellos lo dividen en 5 velocidades. La primera, que sería la más sencillita, sería inspirar y expirar por la nariz suave, de manera relajada e imperceptible, como estaba hablando antes ese modo ninja, ¿no? Pues esto sería cualquier actividad tranquila. Estás hablando, estás haciendo cualquier cosa, estás estirando, cualquier cosa que podamos hacer tranquilo, ¿no? Trabajo regenerativo, de vuelta a la calma, que estabas hablando antes también, o algo de movimiento muy liviano, como había hecho el ejemplo antes, ¿no? Del propio Tai Chi, ejercicios sencillos que tú te mueves suavecito y ya está. Pues eso sería coger y soltar por nariz de manera muy suave. Después ya entramos un poco en las partes más aeróbicas, que sería pues, lo aeróbico más sencillo, lo aeróbico más extensivo, más potente, que serían la segunda y la tercera. La segunda sería inspirar más fuerte, y ahora hablo también un poquito del concepto fuerte, que eso es importante, con más énfasis, vamos a llamarlo así, porque ahí también se puede jugar a sacar matices, y soltar suave. Soltar suave no significa que lo sueltes de una manera imperceptible, sino que relajes, que no tengas que hacer un esfuerzo inspiratorio fuerte. ¿Por qué hacemos eso? Empieza a aumentar mi demanda de oxígeno, necesito trabajar un poquito más, entonces esa prioridad en la inspiración, como estábamos hablando antes, para coger más oxígeno,
lo que me permite que yo me vaya adaptando un poquito mejor a esas fases, ¿no? Cojo más aire del que suelto, porque necesito más oxígeno, ¿vale? ¿Qué pasa si yo sigo aumentando mi ritmo, empiezo a llegar ya a un umbral ahí más potente, llegamos ya a VO2 max, ¿no? Y estamos ahí en umbrales más chunguetes, ya necesito soltar también más fuerte. Entonces la tercera velocidad sería coger y soltar fuerte, ya con una acción muscular clara o con una intensidad, duración más potente. ¿Por qué? Porque ya no solo necesito mejorar mi demanda de oxígeno con esa inspiración más potente, sino que necesito sacar el CO2 de una manera más eficiente, ¿no? Para remover, para que el ciclo respiratorio sea más eficiente. Entonces, ahí hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Se pueden hacer, ¿cómo mejoro mi inspiración? Vuelvo a lo mismo, no es solo la fuerza muscular, porque al final si pienso en fuerte, la gente se lo lleva a un sobreuso muscular, ¿no? Y entonces, ¿qué me estás haciendo? ¿Me estás reventando toda tu musculatura? ¿La estás poniendo a currar? ¿Qué puede ser? Pues vuelvo a lo mismo, ¿no? El dilatador nasal que tengo. Pues oye, prueba un poco algo que te aumente el caudal y prueba a respirar más largo. Imagínate que estamos corriendo y digo, vale, pues yo estoy haciendo un conteo de mis pasos en mi cadencia de carrera y digo, vale, pues cojo en 3 o en 4 y suelto en 2. Ya estás priorizando ahí también tu inspiración. Ya no es que sea más fuerte, sino que es más potente. ¿Vale? Entonces hay muchísimas maneras en las que podemos jugar con ello. Lo mismo, la exhalación más forzada, y sí que es cierto que tengo que trabajar más mi musculatura abdominal, pero tampoco me puedo pasar, porque al final pasa lo de siempre, acabo en una postura reventado, toda la estructura se va, no soy eficiente corriendo, haciendo la tarea, entonces ahí fallo. Y es bueno, pues mejorar también otras técnicas y ver cómo puedo ser más eficiente soltando por la nariz, porque eso también es importante, ¿no? Entonces, esto a lo mejor es un poco lo que estábamos hablando antes de esos umbrales, de decir, ostras, vamos a buscar sincronizar bien, sacar el aire más largo, sacar el aire un poco más intenso sin comprometer la postura, ¿no? Entonces yo siempre cuando trabajo esas segunda y tercera, que para mí son muy importantes cuando estoy en las clases, ya te digo, a los corredores o gente que trabajan conmigo, atletas en ese sentido, por sentado que eso son sus tareas base. Pero en las clases, oye, ¿qué vamos a hacer? Vamos a terminar la clase con una parte muchísimo más aeróbica, con un compromiso más bestia, pues me tenéis que respirar así. Solo quiero oír vuestra nariz. Y os quiero oír. Si inspiráis fuerte, os escucho. Si no, no. Y si lo hacéis largo. Entonces, el meternos en esos ritmos, esos conteos, ¿no? Y luego ya cuando pasamos a umbrales ya más altos empezaríamos a usar la boca. La cuarta velocidad sería inspirar fuerte, coger aire por la nariz y soltarlo por la boca. Vuelvo a lo mismo, ya ahora esos niveles de producción de CO2 son altísimos, ya empezamos a tener unos niveles de lactato altos, la producción, el pH se cambia y la producción de CO2 se dispara, entonces necesito sacar. Y obviamente ahí sí que necesito una acción muscular fuerte, necesito usar toda esa musculatura abdominal y el uso de la respiración bucal cambia eso. La respiración nasal es predominantemente diafragmática e intercostal. La respiración por la boca, sobre todo, que tenga una intensidad potente. Yo siempre digo la diferencia entre soplar una vela y empañar un cristal. No es ahí tienes una acción de tu transverso muchísimo más potente que no tienes que estar tú buscando hacer el esfuerzo, sino que él de manera automática te ayuda a trabajar, ¿no? No comprometes tanto tu postura, pero sí que esa eliminación de CO2 es más potente. Y luego ya estaríamos en la quinta velocidad, la última, que sería coger y soltar por la boca, anaeróbico puro de fuerza explosiva, trabajos, por ejemplo, yo que trabajo mucho con el tema de las mazas, los clap bell, trabajos así más bestias, pues el meterte en esos trabajos que estás acumulando lactato, estás acumulando repeticiones y son bastante potentes, o sprints, cosas que tenga que hacer ahí piques en el partido de fútbol, todo eso y el aprender a usar. También el generar un sobreuso del efecto jadeo, porque eso primero me reseca muchísimo las vías de entrada de la garganta, me genera sequedad, la saliva, la mucosidad, todo eso me va a dificultar mucho a la hora de hacer la tarea. Yo siempre digo el efecto chupito por una pajita, es más el efecto, ¿no? El poder el trabajar de una manera más fuelle, un poquito más fuerte, decimos, para esa eliminación, ¿no? Entonces, ya digo, obteniendo esa perspectiva, ¿no? Tareas más anaeróbicas, cuarta, quinta, esfuerzos con muchísimo lactato ya, irnos a quinta, esfuerzos aeróbicos también un poco más, con más lactato, menos lactato, meternos en esa segunda, tercera con nariz, solo cogiendo fuerte o cogiendo y soltando más fuerte,
son herramientas sencillísimas, pero te das cuenta que son sencillísimas y no son tan fáciles de llevar a cambio. De llevar a cabo. Lo habrás visto tú en la práctica, seguro. Te dices, esto sí, pero hostia. Entonces, volvemos a la conexión otra vez con las sensaciones. Lo que le digo ya a los atletas es, oye, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no me haces la misma tirada que tenías programada tú cuando has venido a entrenar conmigo y me has dicho que no mejoras? ¿Y por qué no me la haces una respirando así, otra respirando así y otra respirando así? Y entonces dicen, hostia, pero ¿cómo puede ser que se me haya ido a otra zona y mis pulsaciones hayan cambiado si solo he cambiado eso? Pues efectivamente. Has cambiado todo. Claro, claro. Al final, si yo necesito ser eficiente en el uso de los sustratos energéticos correspondientes para la tarea que quiera hacer, necesito glucógeno, necesito grasas, necesito lo que sea, tengo que ser eficiente a la hora de usarlo, que estábamos hablando del coche. Yo no puedo ir con el coche sobreacelerado, porque No, me voy a quedar sin combustible. además haciendo, si tú haces lo que sea un circuito incluso sea andando y haces el mismo circuito, o sea, 5 kilómetros andando y haces los 5 kilómetros respirando solo por la nariz y dices, venga, voy a dar una vuelta, segunda vuelta, respiras por la boca, ha cambiado completamente el sustrato que has utilizado para andar. Incluso el mismo ejercicio, mismo ritmo, mismo todo. Y cuando haces un análisis de gases, vas a ver que has utilizado mucho más carbohidratos respirando por la boca que respirando por la nariz. Pero muchísimo más. Muchísimo más. Se multiplica exponencialmente. Y es Claro. el mismo ejercicio. Entonces, lo que tú hagas como respires va a afectar a qué estás utilizando. Es más, respirar por la boca consume un 42% más de agua, o sea, exhalas un 42% más de agua que por la nariz, con lo cual te estás deshidratando Sí, antes ¿lo incluso. ves? Claro. Entonces, todo este tipo de cosas, de conceptos, que no entiendo por qué en un deporte, en deportes, sobre todo aeróbicos, no es más popular o no más conocido. Se conoce mucho, todo el mundo habla todo el día de geles y de qué gel me va mejor y me va a dar menos dolor de tripa. Y nadie le está diciendo que cuando tú respiras por la boca consumes un 42% más de agua. Entonces, bueno, es gasta, básicamente. Te estás Sí, claro, deshidratando un claro. 42% más fuerte, más rápido. Ujú. Entonces es como, coño, vamos a trabajar esto, ¿no? Yo creo que merece la pena forzar o enseñar el cuerpo a usar la nariz y hacerte más tolerante a esos ritmos. Cuando tú empiezas a utilizar la boca igual, pues lo mismo, estás haciendo que tu nivel de lactato suba. Claro. Estás consumiendo tus carbohidratos, eso, tus reservas de glucógeno antes. Y que es una manera facilísima de capar el ritmo al que vas. Dices, tú tienes que respirar por la nariz a ritmo lento. Punto. Si en el momento en que tú notes que tienes que pasar a la siguiente marcha, estás yendo muy rápido. Eso es. Entonces, el problema que tenemos los runners en general de la tirada lenta tiene que ser lenta, se Claro. soluciona rapidísimo Eso es. con la nariz, con la Sí, marcha 2. No eso es, puede salir de la marcha 2. eso es brutal. Y es donde ves que la gente se pega cabezazos porque se vuelve loca, ¿no? Porque Es que dices, no puedo, es que no puedo ir a ser, es que no puedo ir tan. claro, pues tienes que aprender a hacerlo, Es porque que es no estoy así. preparado. Al final lo estás diciendo, ¿no? En la propia producción de lactato. Muchas veces con lo de las zonas nos volvemos muy locos y nos olvidamos que a lo mejor lo que necesitamos es mantener mi lactato a un ritmo estable. Necesitamos ese steady state, mantener el lactato estable, porque en el momento que llego a ciertos umbrales ya no puedo revertirlos. Si me voy a un nivel X de lactato, ya no voy a volver atrás. Y si vuelvo atrás es ya con una fatiga bestial, ¿no? Entonces, yo creo que esto es importante, el que aprendamos bien a medir las sensaciones para luego después toda nuestra producción energética y nuestro uso energético es bestial, lo que dices tú. Siempre se busca, ¿no? El gel, cada cuánto tengo que hacer en el habituallamiento, cuánto me bebo de líquido, cuánto con. No, respíramelo bien, no me lo gastes, manténlo para luego cuando te toca hacer el tirón final, ¿no? Eso es bestial. Y lo que decías tú, que no sabes por qué no se explican estas cosas, yo creo que eso es un problema que viene de base, ¿vale? Nuestra educación física, por desgracia, ha sido bastante nefasta. Nuestra educación física ha sido en el cole, toma, coged un balón, chavales, iros a tirar patadas al balón, y como las chicas no querían, pues se ponían a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, al final, la educación física era que los niños se movieran, cosa que está de puta madre, mejor que ahora que no les ponen ni siquiera a que se muevan, ¿no? Que eso sí que es lamentable. Pero bueno, eso ya es otro debate. La historia es que creo que hay ciertos conceptos tan básicos, tan sencillos, que nos los tenían que haber explicado desde pequeños, que solucionarían muchísimos de los problemas que tenemos luego de adultos. A nivel postural, en nuestra capacidad de locomoción, es bestial, es que tenemos una pérdida, no tenemos un desarrollo de patrones eficientes
ni motores, ni neurológicos, ni fisiológicos de ningún tipo, porque no nos lo han enseñado. Y en cuanto empiezas a jugar con estas cosas que son de muy fácil aplicación, ¿no? Que decías, es que la respiración, joder, es tan sencillita a usar, es que te das cuenta de una manera muy rápida. Es que lo ves y dices, hostia, respirando así, respirando así, voy así, y dices, hostia. Entonces, en el momento que ya eres consciente, ya ves la ecuación, la ves de otra manera. Y ya dices, ostras, espérate, voy a intentar hacerlo así. Entonces, eso mola mucho, yo lo veo en las clases, ¿no? Cuando la gente empieza y ya de repente le ves cansado y de repente le has enseñado una respiración para recuperar un punch, uno respirando por ahí, otro que no, que de repente se tapa la nariz y aguanta la respiración. Cada uno ya empieza a usar sus herramientas en función de su necesidad. Y eso está genial, ¿no? Al final es muy potentillo, está muy bien. Has dicho, ¿no? Hablando de respiración, de recuperación. Uh -huh. ¿Cómo se hace cuando notas que estás en ese punto de que te estás fatigando mucho o más a lo mejor de lo que esperabas o simplemente estás en una sesión de intervalos? ¿Qué tipo de respiración podemos utilizar para llevarnos a un punto base, digamos, o movernos un poquito más hacia abajo y poder dar más en la siguiente? Pues mira, hay estrategias de todo tipo, ¿no? Porque como digo yo, esto hay que tener en cuenta, vamos a pensar como en una escalera, en vez de pensar en un extremo el de 0 al 1 y sus cosas intermedias, vamos a pensarlo un poco más escalonado, ¿no? Desde cosas que nos tienen un espectro mucho más inhibitorio a uno más excitatorio. Entonces la historia es que estamos subiéndonos en la escalera hacia arriba, hacia lo alto, que ya nos tira al precipicio cuando reventamos. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces mi nivel de fatiga no es lo mismo el nivel de fatiga percibida que el que realmente tengo. Entonces ahí también hay que jugar con la persona un poco en que aprenda a sentir, oye, es que tú estás diciéndome que tienes un 8 y tu estado de cansancio es un 4. Si quieres te llevo a un 8 de verdad y cuando estés así ya viendo a los pajaritos entiendes lo que es un 8, ¿no? Entonces hay que jugar ahí. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque no es lo mismo tener que bajar un escalón que tener que bajar 6. Entonces, en el momento que la persona le haces tú, le dices, venga, de aquí para allá es que ya estás cansadete. Vale, pues cuando estés aquí, te va a ser fácil retroceder un paso para atrás. Pero cuando ya estás en lo alto del precipicio, muchas veces volver hacia atrás no es tan fácil. Tú tienes a un tío jadeando, reventado, después de haber hecho unos sprints, unos piques de la hostia y está reventado, muerto, no le puedes decir, no, ahora respírame una respiración cuadrada. No puede, no puede porque le va a ser absolutamente inviable. Entonces, ¿qué hay que enseñar? Pequeños ejercicios que puedes hacer para dar saltitos hacia atrás, o muchas veces lo que hago yo es, ¿y si le haces una respiración que sea tan absolutamente bestial y excitatoria, que sea más allá de cómo estás realmente de cansado? Ahora te lo explico. Para que tu cerebro diga, espera, estoy realmente tan cansado como pensaba. Esto, en el arte marcial sistema de los rusos, es un arte marcial ruso, usan una respiración que llaman el burst breathing, que es una respiración como si tú llenaras un globo a toda mecha. Coger por nariz, soltar por boca, ¿no? Como cuando llenas un globo y es una respiración muy potente. Es como una ultra hiperventilación que haces tú a posta. Entonces, ¿a dónde voy? Si tu cuerpo empieza a percibir un esfuerzo bestia y dices, hostia, estoy reventado, pero de repente cuando acabas eso, metes esa respiración que sería como que estuvieras muchísimo más reventado aún, tu cerebro para y dice, espera, que no estoy tan cansado como pensaba. Entonces, a mí me gusta muchísimo el uso del pulse breathing, esta respiración, en el mismo momento que tienes que parar. Suena la campana, estás haciendo, por ejemplo, unos intervalos, unos hits, pum, estás corriendo, y de repente suena la campana, es algo como muy excitatorio y acto seguido empiezas a intentar ya meterte en algo más nasal, como estábamos hablando, para un trabajo más de diafragma, aguantar un poquito la respiración para mejorar mis niveles de CO2 y que el intercambio gaseoso acontezca mejor. En un ambiente alto en CO2, intercambio mejor mi oxígeno, entonces mi recuperación también va a ser un poco más potente. Y el ir introduciendo otra clase de herramientas. Pero esta es una herramienta bestial. Esta yo la enseño, por ejemplo, en los cursos. Venga, pues vamos a hacer una actividad. Vamos a hacer burpees a saco. Un ejercicio que todo el mundo odia, pero por disparar las pulsaciones, ¿no? Unos mountain climbers, cualquier cosa que sea salvaje. Y dices, venga, vamos a meter a tope. Vamos a estar 4 minutos para que la gente se acojone. Pum, y les pones ahí a saco, a saco, a saco. Entonces, en el momento que ya ves que te estás reventando, usa esta respiración. Y es brutal la caída de pulsaciones y lo rápido que te vuelve para atrás unos cuantos escalones. Entonces, a mí es una respiración que me gusta mucho, mucho, mucho. Otro, te decía también el tema de los suspiros antes. ¿Vale? Entonces, cuando estás tan cansado que estás, el meter 2 inspiraciones, entonces
Entonces, ese uso de ese suspiro, como ese reinspirado, papá, Ujú. le dice al cuerpo, espera, coge energía, coge energía, coge energía. Entonces, son ejercicios muy disruptores porque enseguida le dicen al cuerpo, espera, que no estás tan mal como tú pensabas. Aunque estés en un estado de fatiga ya, que las piernas no te van, que todos llegamos a esos puntos, ¿no? Pero eso es así. Entonces, para mí, esos son unos ejercicios fabulosos. Excítate más de lo que realmente tu cuerpo siente y exagera esa hiperventilación. La hiperventilación la hemos visto siempre como un enemigo porque la vemos desde una perspectiva patológica, ¿no? Es una persona, un asmático, un EPOC, cualquier persona que tiene enfermedades ahí, pulmonares complicadas, siempre está en un patrón chungo o algún órgano que le está variando muchísimo su pH y le hace que esa persona esté en hiperventilación. Hay cientos de patologías y enfermedades asociadas. Y siempre lo hemos visto desde ese plano, ¿no? Porque cuando lo hemos estudiado desde el plano médico y Ujú. lo hemos visto así. La cuestión es que el uso de las hiperventilaciones, vuelvo a lo que te hablaba antes de los centros neurológicos, hay cientos de métodos que usan la hiperventilación. Veamos un Wim Hof, por ejemplo. Veamos la respiración holotrópica, que el otro día me regalaron el libro de Stanislav Grof, Bueno, un psiquiatra que fue el que empezó con el uso de psicotrópicos para tratar enfermedades y demás, e inventó una metodología de respiración que se basa en las hiperventilaciones, muy parecido así del estilo, para que te hagas una idea de un Wim Hof, porque eso te permite que en esos momentos que estás en un estrés altísimo, tú puedas meterte por ciertas áreas u otras del cerebro y decir, espera, ¿te quieres ir a la amígdala? ¿Estás acojonado? ¿Quieres decirme que pare porque eso no te gusta? ¿Y si te enseño otra vía por otro lado? Y entonces se pueden hacer cosas muy potentes también trabajando las hiperventilaciones de manera puede, controlada. puede crear alucinaciones reales. Es brutal. Con, Yo he tenido, es lo que te dije, la experiencia que hice con mi maestro cuando le conocí, fue un poco así, ¿no? Fue una sesión de respiración así. Y no fue una respiración cortita, estuvimos una hora haciendo hiperventilaciones, entonces como te puedes imaginar, unas tetanias musculares espectaculares, alucinaciones, sensaciones extracorpóreas, es una cosa como muy potente, ¿no? ahora que dices de sensaciones extracorpóreas, eso me ha pasado una vez y fue haciendo igual Wim Hof. Ujú. Fueron pues 3 minutos y medio. No es que pues, no respire, o donde estás aguantando la respiración, de 3 minutos y medio. Y ese es un momento de estos que dices tú, no se me va a olvidar en la puta vida. O sea, fue un momento pues eso, de relajación, de paz absoluta, donde no hay nada, ¿sabes? Es un latido súper bajo en ese aspecto, 3 minutos tal, como podía ver como desde fuera y todo, era como un plan de, estoy viéndome ahí quieto, tranquilamente, estoy viendo la cocina, estoy viendo el salón, es como, fue una sensación hiper rara. Y ya digo, 3 minutos y medio que recordaré toda mi vida y fue eso, fue al terminar 3 rondas de Wim Hof. Y cuando estaba como digo, a mi pic de respiraciones, donde lo trabajaba muy mucho todos los días, tal, y hostias, es muy heavy. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? En disciplinas como el yoga lo llevan trabajando milenios, ¿no? Este tipo de prácticas y a nivel mejorar tu conciencia y llevarla a otros niveles, no hay mejores herramientas que las hiperventilaciones, eso es así. Te permite conectar con áreas que no puedes conectar de ninguna otra manera. De ninguna otra manera podrías hacerlo con sustancias exógenas, ¿no? Como el uso de psicotrópicos que se hacen también en otras cosas, pero es bestial. Y ahora que se empieza, una de las cosas bonitas también de todo esto es que ahora mismo este tipo de conexiones cerebrales y demás se empiezan a entender eh, desde la complejidad de conexión con el cuerpo, no solo como áreas determinadas cuando empezó un poco todo el estudio neurológico, ¿no? Este área se encarga de que hables, este de tal. Ahora se ve cómo interactúan, cómo se crean redes complejas y esas redes complejas interconectan con los órganos y todo, ¿no? Por ejemplo, la psiconeuroinmunología y ahora toda esa conexión de mi sistema visceral con mi sistema nervioso. Entonces, ¿qué pasa? Que todas estas respiraciones te permiten que tú conectes con todos esos órganos, esas áreas, esas zonas de una manera compleja y se lleva haciendo muchísimo tiempo, pero ahora se está empezando a estudiar científicamente y se empiezan a dar cuenta de, hostia, espérate, es que esto es más complejo de lo que pensaba. Y al final es que no somos seres ninguno igual, tú no eres igual a mí,
y tu sistema neurológico son tus vivencias, tus emociones, tus sensaciones, y las mías son otras, y aunque seamos un cerebro, un tallo con unos nervios, no somos lo mismo y no conectamos igual. Y es así, ¿no? Y cada uno tenemos nuestros umbrales, como hablábamos antes, de tolerancia a las cosas, y esto es bestial. Ese uso para reconectarte con esa parte tuya, eso es lo que es barbaridad de maravilloso en la respiración. Sí, yo creo que en ese aspecto se va a empezar a profundizar muchísimo más a nivel psiquiátrico, sobre todo, porque, porque se está empezando a entender. Antes se hacía un poco de manera, como digamos, si lo lleváramos al campo del entrenamiento, el gym bro, Uh ¿no? -huh. Siempre hemos hecho así porque lo hemos hecho así, el culturista de Sí, toda la sí, vida de Dios, claro. que ciertas cosas tenían razón y tienen su sentido y la han sacado a medida de que lo han ido haciendo sin más, pero no tiene un fundamento científico y tal. Ahora se está viendo, con todo este tipo de respiraciones, se le está poniendo nombres a cosas que antes se hacían, pues porque por eso el feedback de hacerlo muy mucho, te das cuando cuenta, vas afinando un poco, pues esto así y tal, y cuando haces esto consigues esto otro. Pero ahora se está poniendo nombre a todo ese tipo de cosas y se está viendo que a lo mejor lo hacías así, pero a lo mejor no era óptimo, pero si encima haces esto con esto otro, multiplicas el efecto. Claro, Es claro. muy, 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 muy bestia. Yo creo que lo que hablamos Claro, es es maravilloso, y se está viendo además eso, tratamiento de patologías que eran ultra complicadísimas, que requieren siempre de unas medicaciones, que sí, maravillosa la ciencia que nos permite tener medicamentos que nos permitan hacer ciertas cosas, pero también estar supeditado a un medicamento también tiene sus efectos secundarios a largo plazo, sobre todo, ¿no? Y eso es Sí. así. Entonces, yo sé que se están viendo eso, el uso de estas respiraciones para estrés postraumáticos, estados de depresión bestias, cosas muy potentes, se empieza a decir, oye, pues mira, hazlo así, hazlo asado, y funciona exactamente igual que tomarte el pastillazo. Ya, pues de una manera natural, de una manera lógica, como se llevó haciendo milenios, a lo mejor en ciertas culturas, en ciertas cosas, y no se quería ver porque no se había estudiado, pero bueno, ahora ya se ve y se empieza a usar, y eso es bestial. Yo creo Va a que... traer, yo creo que va a traer mucho. Bueno, no sé si, espero, no sé si lo hará o no, porque bueno, al final luego siempre están los conflictos de intereses, intereses económicos, etcétera, etcétera. Pero desde luego, por lo menos ya hay gente haciéndolo y intentando darle luz y darle nombre. Y hay divulgadores maravillosos, por ejemplo, aquí tenemos a Nazaret Castellanos, ¿no? Una persona que es espectacular en la explicación de todas estas cosas de neurociencia, es una de las personas que en nuestro idioma está moviendo más este tipo de cosas, tiene charlas brutales, entonces es que tomemos conciencia, que es lo que estamos diciendo antes, en el momento que yo ya tenga conciencia, yo ya voy a hacer las cosas de manera diferente, y esto es tan fácil como probar, ¿no? Viene gente a mis manos y dice, oye, es que estoy en esta lesión, llevo tropecientos mil años, no me cura nada, hago esto, hago lo otro, me tomo no sé qué pastilla, voy al médico, voy al fisio, voy al no sé qué. Oye, mira, pues vamos a hacer esto, una respiración para que mejoremos los centros del dolor, y vamos a intentar modularlo. Y de repente dices, hostia, pues me va muy bien. Pues si te va muy bien, pues úsalo. No te digo que no vayas a tu fisio, que no vayas a tu médico, que evidentemente eso sería una absurdez, Hay que hacerlo. pero claro, pero tienes una herramienta extra. Y yo creo que ahora cuando se empieza a hacer toda esa investigación, que se empiece a ver mucho, por lo menos si tenemos ya 3 4 herramientas y las tenemos más claras, yo creo que se va a mejorar bastante, bastante. O debería ser así, quiero creer también. Me ha picado la curiosidad esta respiración para modular los centros del dolor y demás. Cuéntame un poco sobre eso, porque la verdad es que no lo había oído, no había escuchado nada en ese aspecto. Habías hablado del box breathing, el box breathing y demás, todas las respiraciones lentas en general, lo que estamos hablando, ¿no? Patrones por debajo de 5 actúan en esos centros. Al final piensa también un poquito que todas las emociones y el nivel de neurotransmisor principal que tengamos no es lo mismo una acción o una emoción que me requiera mucho glutamato, que me dispara mi impulso nervioso, ¿no? Son activaciones muy rápidas, a lo contrario, algunas del espectro GABA, que son mucho más relajantes. Entonces, ¿qué pasa? Que hay ciertos modos de respiración, sobre todo cuando vamos a GABA, sería un impulso nervioso muy, muy, muy bajito. Y hormonas, neurotransmisores, como puede ser, por ejemplo, la serotonina, cuando nosotros nos metemos en esos niveles de una respiración que me lleva a una producción de serotonina más controlada y un nivel de GABA, eso está conectado, ese circuito serotoninérgico está conectado también con las áreas de modulación del dolor. Uh -huh. Entonces, cuando te metes en esos patrones, lo que estás haciendo es relajar primero el sistema, hablar mejor, esa comunicación entre el órgano, la zona correspondiente,
con el cerebro, ese feedback que se hace mutuo de ver cómo están y actúas activando o inhibiendo ciertas áreas que tienen que ver con ese dolor, ¿no? Entonces, la respiración lenta está documentadísima en el uso de la modulación del dolor. Y vuelvo a lo mismo, no tiene que ser un patrón determinado, que es lo que estamos diciendo, ¿eh? Entonces, es que a lo mejor si me dicen haz un 4-4-4-4, la box breathing básica, no Me- la falta casi nadie, ¿no? no, no me da, eso es, no me da, me va a causar estrés porque estoy Eso es. sintiendo asfixia o etcétera. Eso es, entonces, oye, empieza a ralentizar tu ritmo, vamos a bajar a tal, vamos a hacer, pues eso, vamos a un 2-2-2, como decías, vamos a estar unas semanas aquí, vamos a pasar a 3-3-3. Y te das cuenta que la gente, en cuanto empieza a practicar un poquito y empieza a meterse en esos ciclos más largos, por lo que tiene menos ciclos respiratorios, empiezan a bajar sus umbrales y de repente dicen, hostia, llevo una semana sin dolor. Pues oye, maravilloso, ¿no? Y ahí, ¿qué hacemos? Pues hacemos el trabajo luego físico que queramos hacer de readaptación de lo que sea, para que luego después sea más eficiente, ¿no? Y luego mi respiración tranquilito para sentar toda esa información, como habíamos hablado también al principio, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante, respiraciones lentas y respiraciones tipo la de la box breathing que has hablado, Ujú. son respiraciones maravillosas para la modulación del dolor. La coherente que he dicho antes también, de 5-5, respiraciones así de esos ciclos actúan muchísimo sobre esos centros. Te digo, pues tiene muchísimo sentido porque cuando tengo migrañas, de manera completamente intuitiva, eh, tiendo mucho a eso. Bajar a prestar prestar muchísimo atención a la respiración y a bajarla, a calmarla, hacerla muy, muy, muy controlada, inspiraciones largas y expiraciones largas también. O sea, Claro. qué bueno. Cosas que funcionan también muy bien es respiraciones que nos aumenten un poco la excitabilidad del nervio vago. Y hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Bueno, hay dispositivos incluso ya externos que te pones la corriente directamente en la salida durante X tiempo, te pone unas vibraciones, ¡pum! Y te dispara ahí, que ese nervio vago te deje todo tranquilito y relajado. Hay muchas cosas, pero hay respiraciones, sobre todo que tienen que ver mucho con la vibración que hablábamos antes, ¿no? Todo lo que tenga mucha resonancia en nuestra garganta, que Ujú. sobre todo con la emisión de sonido, con los ruidos y demás, nos ayuda mucho. El humming que hablábamos antes también, el del OM, todo ese tipo de cosas generan mucha vibración, estimulan ese nervio vago y el nervio vago en el momento que empieza a decir, venga, vamos a bajar el pistón, dentro de un sistema más parasimpático, de recuperación, de asimilación de información, de asimilación orgánica, de lo que tenga que hacer. Y ahí es más fácil también cuando tengo dolor, ¿no? Vamos a algo más lento, más relajado, vamos a vibrar, vamos a respirar en ciclos muy largos para que hagamos poquitas respiraciones a minuto. Es brutal y funciona muy rápido y muy bien. Las migrañas que dices, por ejemplo, en la oreja, si nosotros estimulamos toda la zona de la cimba concha, de esta parte de dentro, aquí tenemos el 97% de las fibras que tenemos conecta directamente con el nervio vago. Entonces, vibración, cualquier cosa que puedas dar estímulos, hay dispositivos de vibración que lo pones en el oído y lo dejas, ¡pum! Generas un disparo en la zona vagal y eso ya te relaja y baja umbrales de dolor, y es brutal. Si utilizo, coño, Neuralink, Sí, ¿cómo se llama? Bueno, diferentes ondas y demás, con cascos y demás, para es, trabajar un poquito eso es brutal. es, es algo que a mí me ha funcionado súper bien también. Ujú. Eso es maravilloso. Sí, no, no, la verdad es que sí, noto. Súmale respiración en ese caso, imagínate, cuando estás haciendo Sí, esto. sí, no, no, o sea, o sea, poner los cascos grandes un poco para tener esa vibración ahí más y luego con sumado a la respiración y la verdad es que ayuda Eso, muchísimo, muchísimo. eso es. Aunque sea bajarte el umbral de lo agudo y lo molesto de la situación, o prolongar los periodos de cada cuando sufres los episodios, ¿no? De esas migrañas, jaquecas, la gente que tiene todos estos dolores, es alucinante. Ayuda mucho. Sí, 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 no, totalmente. Y parece mentira que a lo mejor dices, para los que somos incluso sensibles al ruido y demás, que te pongas realmente unos cascos y tengas un ruido ahí, que no deja de ser un ruido. Claro, Sin embargo, no hace peor sí, al revés. En mi caso, me ayuda muy mucho a manejar y a estabilizarme. claro, No consigo muchas veces quitarme a lo mejor el dedo, pero sí estabilizarme y quedarme, digamos, como digo yo, tranquilo. Momento claro. Y que mira, va muchas veces, afuera, otra vez sube otra vez, dolor y va. Pero bueno, por lo menos puedo manejarlo hasta que, pues eso. claro, mira, para eso, cosas parecidas a usar esa música se pueden hacer cosas muy básicas. Por ejemplo, una respiración con vibración, como la que estamos hablando todo el rato, ¿no? Ese sonido M Ujú. tapándose los oídos.
al taparte tú los oídos, primero estás generando un poco de cerrarte al entorno exterior, te metes un poquito más al interior, obviamente ojos cerrados. Ojos cerrados, yo siempre además, una de las cosas que digo es, cuando quiero conectar con mi cuerpo, yo mi mirada, aunque estén mis ojos cerrados, la dirijo hacia abajo, Ujú. hacia mí. Porque esto también es así, ¿no? Se sabe que los ojos, si miran hacia arriba, están pidiendo conexión con las áreas, ¿no? Cuando alguien está evocando su memoria, está Ojos pensando. arriba, Y en diagonal. cuando lo haces sobre una reflexión, ¿y cómo te sentiste? La gente mira para abajo, ¿no? Vamos al corazón. Entonces, ese tipo de cosas, ojos cerrados, miro hacia adentro y los dedos en la oreja, como estábamos diciendo, te están ayudando también a esa estimulación más vagal, esa vibración que te permite disparar ahí. Son cosas rapidísimas, rapidísimas. Y no necesitas tampoco unos cascos especiales que hay de conducción, o sea, un Ya los montón hay, de sí. películas que se pueden hacer que son prodigiosas, pero que lo puedes hacer simplemente tapándote los oídos, haciendo un poquito de vibración y sintiendo para adentro. Eso también funciona muy bien. Hostia, qué bueno. Pues tío, yo creo que con esto tenemos una conversación cojonuda. Maravillosa. Un gustazo. Quien no conociera todas las herramientas o todo el poder de la respiración, yo creo que después de escuchar esto va a tener tarea, si quiere, Sí, sí. para, para Para buscar, probar. para probar y para buscar, porque hemos tocado, yo creo, casi todos los palos así más recurrentes para la persona del día a día. Así que, oye, te agradezco muchísimo tu tiempo Muchas gracias a ti por la invitación. Un y auténtico placer. ya seguiremos, seguro que seguiremos en contacto y haciendo unos ideas juntos. Por Muchísimas supuesto. gracias, Alejandro, tío. Un abrazo muy Un grande. Pasa abrazo. muy buen día. Hasta Hasta luego. luego. Chao.